Buenas tardes. Como comenta Diana, soy parte del grupo de trabajo del Laboratorio de Energías Renovables. Voy a tratar de mostrarles de forma muy resumida, brevemente, para que no se duerman, lo que hacemos en el laboratorio, quiénes somos, qué proyectos más o menos trabajamos, con la idea de que si en algún momento están interesados en algo, puedan acercarse, ya sea conmigo, con Paco, con Jaciel o con Ivette, que somos quienes trabajamos ahí. Dentro de las líneas de investigación que se abordan en el departamento, el tema de energías renovables es la más nueva. Somos un grupo relativamente joven, no de edad, pero sí de tiempo de permanencia en el departamento. Empezamos aproximadamente en el 2014-2015. Actualmente, bueno, yo soy el más antiguo de los 4 investigadores. Entré aquí a trabajar en 2014, luego entró la doctora Iret Zavala en 2017. Luego entró Francisco Carranza como catedrático del CONACYT en 2017 y desde hace unos 3 semanas el doctor Jaciel se incorporó formalmente a CICESE, aunque ya tenía 2 o 3 años trabajando con nosotros como postdoctorante del CONACYT. Además de los 4 investigadores que estamos acá, hace 5 días empezaron 2 postdoctorantes de CONACYT también, que no alcancé a agregar aquí, pero también tendrán contacto con ellos y eventualmente sí. Uno de ellos es el doctor Alan Rodríguez y la otra es la doctora Alma González. Ya comentaremos un poco más acerca de sus temas. Desde el 2015 a la fecha, bueno, en el 2015 tuvimos nuestro primer egresado de maestría, entonces quiere decir que arrancamos en 2014 más o menos. El primer egresado de maestría trabajó en un tema dedicado a la construcción y el diseño de un microinversor conectado a la red eléctrica para sistemas fotovoltaicos. A partir de esa fecha, hemos graduado a 7 estudiantes de maestría y 4 de doctorado y actualmente están en proceso 2 tesis de maestría y 4 de doctorado. Entonces, si nos comparamos con las demás líneas de investigación, van a ver que somos muy, muy jóvenes. El CICESE o el Departamento de Electrónica y el posgrado de Electrónica tiene casi 40 años, si no es que más. Entonces, nosotros apenas tenemos 7, 8 años, pero estamos creciendo mucho. Tenemos relación con otros posgrados del CICESE y de los principales se encuentra el posgrado de nanociencias, porque tiene mucho que ver con el tema de materiales, el tema de superficies, de materiales, en el tema de aprovechamiento de energía es, yo diría, mucho, muy importante. Entonces, gran parte del crecimiento de nosotros va enfocado a el uso y la aplicación de materiales nuevos. También trabajamos con personas de ciencias de la computación, de ciencias de la vida, bueno, participando como miembros de comités o recibiendo a ellos como miembros de comités en nuestras tesis que se encuentran en desarrollo. En estos 7 años hemos publicado más de 40 artículos en revistas indizadas y tenemos un plan de estudios flexible totalmente. Ya estarán enterados ustedes de cómo es el plan de estudios, de sus orientaciones. Y en algunos casos se manejan materias obligatorias en primer cuatrimestre, otras en segundo, tercero. Nosotros quizá la principal característica es que es totalmente flexible. No tenemos ninguna materia obligatoria, por lo que ustedes pueden elegir una materia en función, o las materias en función totalmente de sus proyectos en lo que estén interesados. Tenemos más o menos una base de termodinámica, de transferencia de calor, de ecuaciones de semestre, y a partir de ahí sí tratamos de enfocar ya las materias más hacia el proyecto que podrían estar desarrollando. Ahora sí, dentro de las líneas de investigación, les decía, somos 4 investigadores principales, 2 postdoctorantes. La doctora Ivette Zavala trabaja principalmente en el tema de ahorro de energía en edificios. Entonces, con ella, las tesis que podrían desarrollar tendrían que ver con estudio de techos verdes, estudio de ventanas, de fachadas, de edificios. Lo que ella analiza es la transferencia de calor o la ganancia o la pérdida térmica de edificios a través de la implementación de diferentes estrategias. Por ejemplo, en el caso de los techos verdes, pues analiza qué tanta reducción en la carga térmica se puede lograr en un edificio al poner una serie de plantas, una especie de plantas u otra, o diferentes tipos de piso o de techo más bien, si es un techo inundado, si es un techo con suelo y con planta,
Están tratando de evaluar ese efecto que tienen esas plantas, por un lado para la reducción de la carga térmica y por lo tanto para la reducción del consumo de energía eléctrica, y por otro lado, pues si se pudiera también para producir alimento con esas plantas. Digamos que esa es una ganancia extra al objetivo principal, que es la reducción de la carga térmica. Entonces, su especialidad es en el estudio de la transferencia de calor de paredes compuestas, techos, ventanas, por ejemplo, aquí tenemos una ventana de triple vidrio, donde podría estar con un gas en medio de cada vidrio o podría estar evacuada. Entonces, se analiza ese tipo de flujos de transferencia de calor que se podrían tener y se concluye si conviene o hasta dónde conviene instalar una ventana de esas, ya sea en un lugar como Ensenada o en otro lugar del país, con otro tipo de clima. Entonces, su especialidad en general es estudio de la transferencia de calor en paredes, ventanas, en techos, para la reducción de la carga térmica de los edificios o el ahorro de energía que se consume por cada edificio. El doctor Francisco Carranza, que aquí se encuentra presente, trabaja en desalación de agua de mar, principalmente a partir del uso de fuentes renovables de energía, ya sea la solar, ya sea la geotérmica, y gracias a Paco hemos logrado una colaboración muy estrecha con el CENIL, que es el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, porque ellos trabajan principalmente en el desarrollo de materiales, en el estudio de nuevos materiales, y Paco está tratando de aplicarlo al tema de desalación de agua. Entonces, Paco investiga también la transferencia de calor, el aumento de la eficiencia, ya sea de los sistemas de desalación de agua o de los sistemas de colección solar aplicados a la desalación de agua. Sus proyectos son teóricos porque se analiza la parte teórica de la transferencia de calor, pero también aborda la parte experimental. Normalmente sus proyectos terminan en la construcción y la prueba de cierto prototipo que busca desalar agua en pequeña capacidad por ahora, que podríamos pensar en una familia o en una comunidad, y eventualmente ver si se puede escalar a un tamaño más grande. Entonces, Paco es experto en flujo de fluidos, en transferencia de calor, y lo enfoca a la desalación de agua de mar. Paco es postdoctorante, es catedrático de un programa que existe del CONACYT. Va a estar con nosotros al menos 10 años y actualmente se encuentra en su año sexto de 10. Entonces, si agarraran un proyecto con él, seguro que sería muy entendido. En mi caso, según soy experto en estudios de colectores solares térmicos, yo hago o analizo la transferencia de calor en sistemas de colección solar, ya sea para calentamiento de agua, para producción de vapor, para crecimiento de microalgas, como en este caso. Entonces es parecido a lo que hace Paco, solo que con aplicación un poco diferente. Paco está enfocado casi totalmente a la desalación de agua, y en mi caso puedo moverme hacia el tema que más o menos me interese. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en un sistema que tiene que ver con la aplicación de colectores solares para producir calor, tratando de suministrar la energía de una planta de producción de cerveza. Entonces, calor para procesos industriales se llama, calor de media temperatura. Pero igual también podríamos aprovecharlo para producir vapor o para calentar agua para el sector residencial. Entonces, en general, o en resumen, trabajo en el diseño de colectores solares térmicos de diferentes tipos para diferentes aplicaciones. Mis proyectos podría decirse que son teóricos, aunque trato también de meterme un poco a la parte experimental. De hecho, ahora estamos trabajando con un estudiante de maestría en el estudio experimental precisamente de un secador solar de alimentos. Estamos tratando de usar la energía solar para que pruebe ya sea secado de pescado o secado de otros productos que se encuentren en la región, tratando de aumentar su tiempo de conservación, su periodo de consumo. Igual que Paco y que Ivette, una de mis especialidades es el estudio de la transferencia de calor. Entonces, si se fijan, los tres dominamos ese tema porque para la aplicación o para el aprovechamiento de la energía, casi siempre está presente la transferencia de calor. Entonces, trabajamos en esa área. Y por último,
Ups. Por último, el doctor Jaciel Rodríguez, también aquí se encuentra presente y que ya seguramente varios de ustedes lo conocen. Trabaja en almacenamiento de energía, en el estudio de materiales, para construcción, para prueba, para caracterización de baterías, principalmente de iones de litio, ¿no? ¿Sí? Bueno, litio sólido. Entonces, Jaciel tiene un laboratorio también que no se encuentra en la misma ubicación que el de energías renovables, pero está aquí también en el departamento. Entonces, básicamente el laboratorio de energías renovables agrupa laboratorio de almacenamiento y además una parte de generador de transferencia de calor y flujo de fluidos. El laboratorio de Jaciel es el más nuevo de los que existen aquí en el departamento. Tiene apenas 2 años, está bien equipado. Jaciel lo equipó con un proyecto que tenía el CONACYT. Entonces, sus proyectos de tesis, de maestría o de licenciatura casi siempre terminan también en la construcción y en la prueba experimental de los dispositivos que se construyen ahí. Normalmente no quedan en una parte teórica o en un análisis teórico, sino que terminan en una parte de construcción y de prueba, caracterización experimental. Entonces, de los 2 postdoctorantes que se van a ingresar o que se acaban de incorporar al departamento, la doctora Alma González trabaja en metasuperficies. Ella es óptica de formación académica y la idea de que trabaje en el laboratorio de energías renovables es que trate de aplicar esas metasuperficies para enfriamiento pasivo, que se llama. Pero no solamente eso, sino que también vamos a ver dónde se pueden aplicar esas metasuperficies, ya sea en tubos de colectores solares, para aumentar la absorción de energía, o para aumentar la transmisión de energía, o para aplicarlas para enfriar ciertas superficies, así como lo viene proponiendo ella originalmente. Y el doctor Alan Rodríguez tiene contemplado trabajar también, igual junto con Ivette, en el estudio de la transferencia de calor de una pared compuesta por diferentes vidrios, pero utilizando diferentes gases adentro de esa superficie. Entonces, en el caso de ellos dos, apenas hace una semana que empezaron a trabajar aquí y la idea es que estén al menos 2 años con posibilidad de que se pueda ampliar a otros 2 años. Es decir, tienen 2 seguros y posiblemente 4. Entonces, somos 6 investigadores, somos un grupo muy joven en el departamento y pues nos formamos en 2014, hemos graduado 11 estudiantes y actualmente existen en proceso 6 tesis. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos llegar? Nos gustaría en corto plazo, en mediano plazo, en mediano más bien, no en corto, existir como un departamento de la División de Física Aplicada, no como una línea de investigación, sino un departamento como tal. Estamos trabajando en formar un posgrado en energías renovables, no solamente como parte del departamento, sino en conjunto con otros centros de investigación. De hecho, esa propuesta va más o menos avanzada. Tenemos ya más de 1 año trabajando en eso. Y la idea es que exista al menos un doctorado en energías renovables a nivel nacional, en el que el CICES, a través del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones, y específicamente el Grupo de Energías Renovables, seamos parte de él, junto con el CICI, por ejemplo, con el CIDETEC, con el COLET, que son otros centros de investigación del CONACYT. De hecho, somos aproximadamente 10 centros los que estamos trabajando en esa propuesta y dentro de varias que hemos manejado, quizás es la más cercana a lograr un posgrado. Porque también estamos tratando de formar una maestría interna, pero creo que va más avanzado el doctorado junto con otros centros. Y creemos que una de las iniciativas que nos puede ayudar a crecer como grupo es la colaboración intrainstitucional e interinstitucional. Entonces, siempre estamos tratando de promover eso. Nuestras tesis, en muchos de los casos, tienen que ver con codirecciones con otras instituciones o trayendo codirectores de otras instituciones. Más o menos por ahí va la dirección hacia donde vamos. Bueno, pues, así que va a ser muy rápida. Ok, entonces abrimos espacio para las preguntas. Si alguien tiene... Perdón.
Una pregunta, los egresados que ya tienen tanto maestría sobre todo, pero también doctorado, ¿cómo aparece el título? ¿Es en las energías alternas o cómo dice? Todavía sigue apareciendo como maestro en ciencias en electrónica y telecomunicaciones y con orientación en instrumentación y control, porque es algo que no hemos podido todavía corregir. La idea es que lo más pronto posible pase a hacer una orientación el tema de las energías renovables, pero en este momento aparece como sigue lo que se instrumentación. dice con así que es más fácil. Sí, y ahora con estos cambios que está viendo en el CONACYT, quizá podría beneficiarnos y hacer más rápido eso, creemos, pero bueno, la respuesta es que aparece como instrumentación y control y estamos tratando de cambiarlo a energías renovables. Creo que así como comentario que no me viene al caso ahorita, pero está hablando de hecho en mi casa ahorita en este momento, y en la tarde va a ir Carlos Relojeros porque vamos a contratar poner unas fotos. Es un egresado tuyo, ¿no? Sí, de hecho, tiene una empresa de paneles fotovoltaicos. Amigo mi hijo, entonces. Bueno, perdón. ¿Alguna otra pregunta? Corte comercial. ¿Más preguntas? Muy claro. Si alguien quiere ver su micrófono, sí, Okay. así tampoco es que... Ok, muchas gracias. Okay. Ok, entonces ahora vamos a continuar. Ahora nos va a presentar la doctora María del Carmen Maya Sánchez, que a ella muchos de ustedes ya la conocen, ¿verdad? Ella finalizó la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en el Instituto Politécnico Nacional. Recibió el grado de Maestro en Ciencias en Electrónica y Telecomunicaciones por el CICESE y obtuvo el grado de doctorado en Ciencias por la Universidad Politécnica de Cataluña en 2003 en Barcelona. Ella ha trabajado como parte del personal académico de la Escuela de Ingeniería, ahora Facultad de Ingeniería de la UABC Campus Mexicali, y como técnico superior en la Universidad Politécnica de Cataluña. A partir de 2004 se integró al grupo de radiofrecuencias y microondas, antes altas frecuencias, aquí en el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones del CICESE, y actualmente forma parte del personal académico como investigador titular B. Y además es coordinadora del posgrado, del programa de posgrado en electrónica y telecomunicaciones. Ha publicado en revistas internacionales y ha contribuido en congresos como ella pues contribuye en la formación de recursos humanos porque imparte cursos aquí y también dirige tesis. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores como nivel 1 y ha participado en diversos proyectos de investigación, siendo responsable en 3 de ellos. También ha participado en estancias de investigación en la industria y su línea de investigación es sobre modelado, diseño y caracterización de dispositivos de radiofrecuencia, aunque ahora nos va a explicar todo lo que es la línea de radiofrecuencia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Mi plática voy a tratar de que sea breve, no es tan breve como la de Daniel, y a diferencia de lo que él nos comentaba, nada más para ubicarnos, ya habíamos comentado esto anteriormente, nosotros formamos parte del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones, aquí está Energía Renovable, que acaba de presentarlo Daniel, y esperamos, aprovecho a hacer el anuncio, en breve, pues que tengan la plática sobre las otras 2 líneas que nos quedan pendientes. Ok, a diferencia de lo que comenta Daniel, nosotros somos el grupo, quizás sí, ¿verdad, Apolinar? Somos el grupo más, uno de los grupos más antiguos, no quiero decir más viejos. Aquí en el departamento somos de los que se crearon casi al inicio de que se creó la División de Física Aplicada. Actualmente, pues estamos 4 investigadores, formamos parte del grupo. Recientemente se han jubilado 2 de ellos y otro que se ha tenido que ir. Es el doctor Apolinar Reynoso, que ya tendrá la oportunidad de conocerlo, su servidora Jaime Sánchez, que ya lo conocen, él les está dando algún curso a alguno de ustedes, me parece, y Humberto Lobato. Hay 2 técnicos que nos apoyan, es Diana Soto, que nos apoya en el laboratorio de radiofrecuencia, y Iván González, que aunque
Él no es propiamente de radiofrecuencia, él es laboratorio que nos apoya todo el departamento, pero lo quise incluir porque nos apoya de manera importante en el laboratorio. Y tenemos actualmente 2 estudiantes de doctorado y 3 estudiantes de maestría. Estoy incluyendo ya aquí a su compañero de recién ingreso. Esperemos que alguno más se pueda unir al grupo. Tenemos 2 proyectos que se desarrollan ahí en el grupo. Uno de ellos es el que está coordinando el doctor Apolinar, que es el de diseño de amplificadores de potencia basados en emisiones Low-Pool. Y básicamente lo que hacemos ahí es caracterización de dispositivos de radiofrecuencia. Hacemos parte de la caracterización y del diseño, incluye el modelado también de dispositivos activos como transistores, el diseño de amplificadores de potencia, pero para hacer todo esto también requerimos de sistemas de medida. Desarrollamos un número importante de sistemas de medida de acuerdo al tipo de caracterización, diseño, modelado que se requiera hacer, pero últimamente estamos trabajando principalmente sobre sistemas de medida Low-Pool. En un momento les voy a comentar a qué se refiere esto, y también sobre el estudio de transmisores altamente eficientes. Aquí yo, bueno, el otro proyecto que se desarrolla en el grupo es análisis y diseño de dispositivos para el desarrollo de circuitos y sistemas de RF microondas aplicados a la industria y comunicaciones. Aquí repito las actividades que desarrollamos ahí en el grupo de radiofrecuencia, que es el modelado y caracterización de dispositivos pasivos. Dependerá del tipo de aplicación, pues agregará alguno u otro elemento. En general son acopladores direccionales, redes de adaptación, filtros. En este proyecto lo que hacen es que desarrollan el estudio de materiales sólidos y líquidos, sensores de permitividad compleja y diseño de antenas. Aquí a mí me gustaría contarles un poco qué es radiofrecuencia y microondas. ¿Y por qué lo hago así? Porque no es un concepto que vean todos en la licenciatura, que todos tengan la oportunidad de revisarlo. Voy a ser muy breve, voy a tratar de que no sea una clase, ¿no? Más bien indicarles por qué la existencia de este grupo, por qué es importante lo que desarrollamos ahí y qué importancia tiene en la industria, sobre todo en la industria de comunicaciones. Bueno, la mayoría ya debe de conocer que un sistema de comunicaciones pues está formado principalmente por una fuente, una red o un medio de comunicación y un destino. En la parte de la fuente, que es la que envía la información, pues está la fuente y el transmisor, está el medio por el que se transmite la información, el receptor y el destino. En el grupo de radiofrecuencia precisamente trabajamos en la parte de la transmisión y de la recepción. El medio, pues el medio que generalmente y que es últimamente utilizado, pues es por medios inalámbricos, y ahí la información se transmite a través de una señal electromagnética. Tenemos campo eléctrico y campo magnético. Y para nosotros eso es importante porque si nosotros lo que podemos observar si medimos ese tipo de señales, pues lo que vemos es un espectro, por ejemplo, de este tipo, que es lo que nosotros medimos. Y es a través uno de los datos de los que tomamos información para identificar si el sistema está funcionando como queremos que funcione, qué efectos tiene, o que nos permita discernir el diseño o qué características de ese sistema que deseamos encontrar. Entonces, regresando nuevamente a este sistema de recepción-transmisión, pues ya un poquito con más detalle, que también esto está muy simplificado, un transmisor está compuesto por todos estos elementos: amplificadores, mezcladores, filtros y osciladores. Esto básicamente lo que hace es que nos permite generar señales, poder pasarlas de una frecuencia a otra, es decir, utilizar señales de una forma en que nosotros podamos procesarla de manera más o menos sencilla, digitalizarla y posteriormente darle las características necesarias para poderla transmitir y que se transmita de la manera más eficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que ocupe poca potencia para transmitir, o poca energía, pero también que al transmitirse, pues tenga mayor alcance o sea lo más fiel posible que lo pueda transmitir desde un punto a otro. Entonces es la parte que nosotros trabajamos. Y por otro lado está el receptor, que la idea aquí es que a pesar de tener una señal baja, bueno, pues pueda este LNA, que es un amplificador de bajo ruido, pueda detectar esa señal y además la pueda procesar para que yo pueda identificar la información que estoy recibiendo.
En esas partes es en lo que trabajamos y es en lo que se desarrollan nuestros proyectos. De manera muy simplificada, aquí es un ejemplo bastante simple, pero como para explicarles de forma general qué es lo que se hace, pues se hace caracterización, se mide el dispositivo, se modela, se hace también simulación electromagnética, todo esto se combina para tener un sistema completo y volver a caracterizar para ver que cumpla con las especificaciones que nosotros indicamos. Pero aquí una cosa muy interesante que particularmente me gusta mucho es que en el tipo de diseño que nosotros hacemos podemos ver aplicado todos los conceptos de análisis de Fourier, de análisis de Laplace, porque ustedes pueden ver, y esa es una parte muy interesante, que ustedes pueden, digamos, ver de alguna manera todas esas señales que siempre nos explican en la licenciatura. Yo decía, ¿para qué me necesito Fourier? Sino mucha matemática y muchas componentes sinusoidales y mucha información que no parece que tenga aplicación, pero sí la tiene. Lo importante y lo interesante es que en el grupo de radiofrecuencia, con lo que hacemos, podemos de alguna forma ver esas formas de onda o ver esas componentes. ¿Okay? Entonces, para nosotros es muy importante identificar a qué frecuencia vamos a trabajar porque tiene que ver con algo que se conoce como longitud de onda, que básicamente es el inverso de la frecuencia, y la frecuencia es el número de veces que pasa una señal en determinado instante de tiempo. Y eso es importante porque cuando ustedes vieron electrónica en sus cursos, pues ustedes, por ejemplo, si tenían un dispositivo como este, que simplemente es una bobinita, y ustedes dicen no tiene pérdidas, pues su impedancia es simplemente un elemento imaginario, una reactancia, tenemos una reactancia inductiva y ya está. Pero el detalle es que cuando nosotros trabajamos con señales de alta frecuencia, de gran frecuencia, pues ya esta impedancia no está, tenemos efectos parásitos que afectan la respuesta de lo que nosotros estemos analizando. Entonces, esa respuesta puede ser beneficiosa para lo que vamos a hacer o no, pero si no nos beneficia, pues evitamos los efectos que nos pudieran afectar o los podemos tomar a nuestro favor. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de una resistencia que por ahí montamos en algún momento, la medimos y es una resistencia de 100 ohms. La medimos hasta 50 GHz y observamos 100 ohms a baja frecuencia, pero conforme la medimos a mayor frecuencia, pues llega a ser hasta casi 15 ohms. Y inicialmente la parte imaginaria es 0, pero conforme aumenta la frecuencia, pues tiene un efecto primero capacitivo y luego se hace inductivo y una combinación de ellos. Si ustedes lo utilizan en un circuito y dicen que son 100 ohms, pues al final no son 100 ohms, ¿no? Entonces, es una impedancia distinta que tienen que considerar. Entonces, lo que nosotros hacemos es, partiendo de esas condiciones y además utilizamos otros elementos que conocemos como elementos distribuidos, en la mayoría del diseño que nosotros hacemos, usamos elementos de montaje superficial, pero también usamos pequeños tramos de línea, que esos tramos de línea son importantes tenerlos en cuenta porque nos pueden agregar esos efectos que les mencionaba anteriormente. ¿Y cuándo tenemos que tomarlos en cuenta? Pues cuando la frecuencia es muy alta, entonces esos pequeños tramitos de línea. Y por lo tanto, no solo los tramos de línea, sino el equipo que estoy utilizando para medir. Por eso, en nuestro caso, les comento que trabajamos también sobre el diseño de sistemas y la identificación de la respuesta de los sistemas que utilizamos para la medida, porque lo que nosotros medimos, la respuesta que tenemos del dispositivo no nos da solamente esa respuesta, sino tenemos que descartar los efectos de lo que estamos usando para hacer las medidas. ¿Okay? Entonces, estos elementos que son de pequeñas líneas de transmisión conocidos como stub, nos puede dar, a partir de este circuito equivalente, que no voy a entrar a este detalle, podemos tener, por ejemplo, efectos capacitivos, como en este caso, que es un tramito de línea que está al aire, que hace un efecto capacitivo, o bien puedo tener efecto inductivo resistivo, que es un pequeño tramito de línea conectado a tierra. ¿Ok? Entonces, yo puedo analizar ese efecto, podría hacerlo a partir de parámetros S-Z, que ustedes usualmente conocen, analizan o han visto en la universidad,
Pero el detalle aquí es que para encontrar estos parámetros necesito conocer cortos y abiertos, conectar cortos y abiertos. En radiofrecuencia no puedo, porque un corto, que puede ser una línea, un circuito equivalente de un inductor, pues es corto en determinada frecuencia, pero conforme pasa la frecuencia pasa a ser un abierto. Y un abierto, que baja frecuencia, es un efecto capacitivo, pues es abierto, pero conforme pasa la frecuencia pasa a ser un corto. Entonces, en lugar de eso, lo que nosotros hacemos es utilizar concepto de ondas incidentes y reflejadas para poder caracterizar nuestros dispositivos. Y esas ondas incidentes y reflejadas pues nos permiten identificar si el dispositivo que estoy diseñando o analizando, o el equipo que estoy diseñando o analizando, pues va a absorber toda la energía que estoy haciendo pasar por él, o la va a reflejar, o bien la va a amplificar, que en este caso sería este coeficiente, o la va a atenuar, o bien de lo que pueda venir por la salida va a tener influencia en la entrada. Básicamente es lo que nos dicen estos elementos y bueno, depende del tipo de dispositivo que analicemos, nos va a poder definir otras características. Bueno, pues entonces a partir de esos conceptos de parámetros de dispersión, nosotros, por ejemplo, podemos proponer tramos de líneas, tramitos de líneas en donde agregamos pequeños efectos y nos generan efectos como de filtros pasobanda. Es una de las temáticas que analizamos, pero otra de las temáticas que también abordamos, de los proyectos que también, de las líneas de investigación que también abordamos en el grupo, es la parte de modelado. Partimos de un circuito equivalente que obtenemos a partir de parámetros S, también de medidas de curvas de corriente voltaje, y con él obtenemos un circuito a gran señal, que es con esa información yo puedo hacer el diseño de un amplificador. Pero además, para poder hacer el diseño de este amplificador y para poder identificar exactamente qué elementos voy a agregar a la entrada y a la salida, porque con lo que les mostré anteriormente yo realmente obtuve un modelo solo de este elemento, que es el transistor. Pero para poder obtener determinadas características de potencia, de ganancia, o a qué frecuencia va a funcionar, lo que yo debo diseñar son estas redes que se conocen como redes de adaptación. No puede ser cualquiera, no puede ser de cualquier tamaño, dependerá del material, dependerá del tipo de dispositivo, la frecuencia a la que voy a trabajar, y para eso hago algunas medidas que se conocen como medidas LOATU, que es un barrido bajo diferentes condiciones de carga que le conectas y ahí identificas cuáles son las mejor opción. Hago también medidas de este dispositivo, de su respuesta en función de la potencia con la que estoy excitando. Pero para poder hacer todas esas medidas, sobre todo medidas de parámetros S, necesito estándares de calibración, de los que yo conozco perfectamente sus datos y con esos datos yo puedo identificar qué respuesta, o puedo identificar la respuesta del equipo que estoy usando para medir y descontarlo de la respuesta total de mi dispositivo. Y entonces, ahora sí, tener los datos del dispositivo que estoy caracterizando únicamente. También otra de las líneas que aborda, de las actividades que abordamos, es sobre la caracterización AM-AM y AM-PM. Que eso básicamente lo que hace es que nos permite identificar la respuesta del dispositivo. En este caso puede ser un amplificador o un transistor, inyectarle una señal y observar cuál es su respuesta a la salida y sobre todo qué distorsión armónica va a tener. Que estos son elementos que no deseamos, elementos espurios. Esa es otra línea de investigación que abordamos. Y otro concepto muy importante que abordamos en la caracterización de estos dispositivos activos es la caracterización AM-PM, que básicamente este tipo de caracterización nos dice, en función de la potencia con la que yo esté excitando, qué cambios puede haber en la señal que estoy midiendo, pero en su fase. ¿Y eso en qué parte es importante? Por ejemplo, en una constelación en cuadratura, pues puede ser que me genere errores de tal manera que no me permita identificar el símbolo que deseo observar, ¿no? Entonces, para hacer todas estas medidas, pues utilizo sistemas que son conocidos como sistemas AM-AM o sistemas que incluyen una carga variable, que son sistemas LOATU. Por ejemplo, en este caso se hizo un barrido de una carga variable aquí y se
presentan a la entrada del dispositivo diferentes condiciones para identificar máxima potencia o máxima ganancia o eficiencia según lo que se requiera. Este es un sistema que recientemente se ha desarrollado por una de las tesis de un estudiante que se graduó hace unas semanas, 2 semanas, en donde lo que ella hizo fue identificar qué elementos se requerían para poder excitar este dispositivo y poder evaluar cómo va a ser la respuesta de él en función de una señal de entrada que incluye un tono, 2 tonos o más tonos, y poder identificar la distorsión armónica que podemos. Esto porque es importante, porque cuando estamos trabajando con señales moduladas, por ejemplo, pues hay que tener en cuenta esta posible distorsión que va a afectar en problemas de modulación o de interferencias. Entonces va a generar que tu sistema de comunicación va a tener error. Otra de las cuestiones que ella identificó es si yo iba aumentando el número de tonos y aumentando la potencia, pues observaba que una característica que es muy importante cuando caracterizamos los dispositivos es una potencia de compresión, que básicamente es la que te dice la potencia máxima que puedes tener a la entrada sin que se te generen productos de intermodulación. Y observamos que conforme tenemos más tonos a la entrada, pues este punto de compresión es menor. ¿Okay? Lo que ocurre es que el rendimiento del dispositivo podría empeorarse. Otro trabajo que recientemente y comentarles que este trabajo los va a continuar un estudiante de maestría actualmente en el grupo. Otro trabajo que también recientemente se presentó es este sistema albatul armónico a baja frecuencia. Este es muy interesante porque lo que se hizo fue que se generó un barrido de cargas a la salida del dispositivo a 3 frecuencias distintas, a la frecuencia fundamental y los armónicos a partir de estos generadores y variando amplitudes y fase de ellos se podría hacer un barrido en esto y poder identificar cuáles son las mejores condiciones de potencia o poder modular la respuesta del transistor para tener determinado contenido armónico. Es decir, que a la frecuencia, por ejemplo, a la segunda frecuencia, la segunda armónica, la puedas absorber a partir de la variación de estas cargas. Esto fue lo que hizo Marlon, precisamente. Ajá. Y entonces aquí, lo estoy diciendo demasiado rápido, digo, para no cansarlos, pero aquí, por ejemplo, esto es algo que es muy interesante, al hacer ese barrido, esa variación, podía observar estas formas de onda en el osciloscopio, ¿sale? Y también podía identificar algo que se conoce como las rectas de carga. Y eso lo que permite es identificar, a partir de ese contenido armónico, hacer el diseño de amplificadores de potencia que sean más eficientes o que tengan un mayor ancho de banda. ¿No? Bueno, eso es en cuanto a una de las líneas de investigación. Les decía, en ese proyecto estamos trabajando sobre todo medidas de potencia. En el otro proyecto se está trabajando sobre temas de diseño de antenas. Esta es una antena de fuga de onda, se conoce, y básicamente lo que se busca es mejorar el patrón de radiación. Hacen un análisis electromagnético de la estructura propuesta. Posteriormente, una vez que encuentran por simulación la respuesta deseada con un análisis teórico, pues proponen la estructura final y la pueden medir. Este es otro ejemplo de alguna de las antenas que han desarrollado y otro de los equipos con los que contamos en el laboratorio es una cámara anecoica que les permite medir la respuesta de estos elementos, de estas antenas, sin tener en cuenta efectos de interferencia. ¿Vale? Se dice que es anecoica porque quiere decir que no hay eco electromagnético. ¿Vale? O sea, todo lo que pudiera rebotar lo absorben los absorbers que están alrededor, entonces, digamos, se mide en condiciones ideales. Otro de los temas con los que se está trabajando es la propuesta de filtros. Por ejemplo, en este caso es un filtro utilizando conceptos de metaestructuras, que es una simplificación de estructuras o metamateriales
que este es un elemento de mano compuesta que utiliza el concepto de mano izquierda, mano derecha, para mejorar el acoplamiento entre estos dos resonadores de loop, que analiza tanto el acoplamiento en campo eléctrico y campo magnético para tener un filtro de una respuesta muy estrecha. Entonces, modificando el número de elementos y modificando la distancia entre ellos y los acoplamientos, pues puede identificar una respuesta mejor o definir o diseñar una respuesta mejor de este tipo de filtros. Otra de los temas que se abordan es la caracterización de permitividades. En este caso es un ejemplo de la caracterización de materiales, de líquidos. Utilizan una punta de prueba para identificar la permitividad de los líquidos. Usa un analizador de redes, que ese analizador de redes es lo que hace medir lo que les definí antes como parámetros S. Ese es el que mide ese tipo de parámetros y a partir de esas medidas pueden hacer la identificación de las permitividades de los materiales. Esta es otra propuesta que ellos hacen, que lo que utilizan es una pipeta para poder hacer la caracterización y pues ellos lo hacen sin utilizar cables ni ningún tipo de conexión. Y hacen, es como un sensor de materiales. Aquí hay una respuesta de ellos. Lo que hicieron aquí es que caracterizaron la permitividad en algunos líquidos, como etanol, metanol. La aplicación que tenían era para identificar si algún tipo de bebida era adulterada. Era como que la aplicación que le estaban dando. Otra aplicación, otra de las líneas que se está abordando ahí en el grupo es la identificación de materiales, el poder clasificar materiales en función, considerando tanto forma, así como su permitividad. Y en función de eso obtienen la respuesta. Si ustedes observan nuevamente, aquí tienen la respuesta de parámetros S, con las características que nosotros consideramos, y pueden identificar el tipo de material que desean, valga la redundancia, identificar. ¿Esto qué aplicación tiene? Sobre todo se está considerando para la industria manufacturera, en donde puedan identificar materiales sin necesidad de la inspección. Entonces, la propuesta es que esto sea pues mucho más rápido. Aquí, para poder hacer esta identificación, pues utilizan algunas técnicas estadísticas y de optimización. Y bueno, aquí nada más lo que quería agregar es otros ejemplos de utilizando elementos mano derecha para obtener la respuesta de la propuesta de algunos acopladores direccionales. Y también ya como elementos en particular de dispositivos pasivos que hemos trabajado, pues por ejemplo está el diseño de divisores de potencia, que partimos de la parte teórica, la parte de simulación y posteriormente la construcción. Y recientemente otro tema que también abordamos fue utilizando filtros, utilizando resonadores acústicos. También propusimos un circuito equivalente. A partir de ese se obtuvo un modelo, se obtuvo una respuesta, se propuso una configuración híbrida que con elementos de montaje superficial para poder diseñar un filtro pasabanda. Y un último tema que realmente no se está abordando últimamente, pero que también parte de nuestros cursos y de las líneas que podemos abordar es la caracterización de ruido bajo también condiciones de saturación, condiciones no lineales. Y bueno, por mi parte es todo.